Tengo que decirles que no es la primera vez que, atrincherado a este lado del micrófono, nos sumergimos en una historia que tiene como punto de fuga la Segunda Guerra Mundial. Este es un momento muy especial, un momento que mira tierras adentro, porque Archidona forma parte también del lenguaje, de la historia, de la increíble historia que les vamos a contar. Sería ayer cuando en el Salón Carmen Linares se presentaba un libro llamado El mexicano de Buchenwald, escrito por un gran cronista de origen mexicano, gran periodista, escritor, Julio Godínez, al cual tengo hoy el profundo placer de saludar. Se encuentra aquí con nosotros. Querido Julio, bienvenido. Amigo. Muchas gracias, Alejandro. El gusto es mío. Bueno, también tengo por aquí que me gustaría saludar. Te pido que te pegue un poquito al micrófono. A nuestro querido amigo y también historiador archidonés, Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días, Alejandro. Encantado de estar en tu estudio. Es la primera vez que entro a tu nido de águila. Bueno, y espero que no sea la última. Me encanta. El 11 de abril del año 1945, las tropas americanas liberaron un lugar de dolor llamado Buchenwald, en el que el horror había dejado escrita a través de las vidas de cientos de miles de almas. Poco después lo harían el 29 de abril en Dachau y en Mauthausen, en el mes de mayo, ya terminando aquella infamia. El mundo no creía en su momento que aquellos lugares hubiesen podido ocurrir. Esta historia nace del encuentro de una documentación que cae en manos de nuestro escritor, de nuestro periodista. Y Julio, la primera pregunta que te hago, ¿no? ¿Cuál fue lo que encendió la espoleta para decir, este es un dato de interés, a partir de aquí tengo que ir vertebrando, necesito más información para vertebrar lo que después sería de esta novela? Fue la simple presencia de mexicanos con los más de 10,000 kilómetros de distancia que hay entre México y Alemania. Así. Una presencia que posiblemente la gente joven hoy piense que es común. La presencia de personas del otro lado del mundo en un punto geográfico y en un momento histórico relevante como este, pero en su momento no lo era. Es decir, fue un momento eclipsante, ¿no? Donde el mundo tenía los ojos puestos, sí, de este lado, pero que la presencia de personas de Latinoamérica no era común, Alejandro. Entonces, claro. Creo que hay que contextualizar, sobre todo al lector joven, para entender que en ese momento no era tan fácil montarse en un barco. De ninguna manera. ¿No? No era tan fácil montarse en un avión y estar de este lado del mundo. Entonces, simplemente la idea de que existieran personas del otro lado del mundo pertenecientes a América ya era algo relevante, Alejandro. La historia con dos nombres propios que son el punto de fuga de todo lo que les contamos hoy, José Luis Salazar y Juan Rodrigo. José Luis Salazar, de El Paso, decía él, o quiso decir en su momento, un dato que precisamente a ti te llamaría bastante la atención, porque puntualizáis que evidentemente El Paso norteamericano en este instante, ¿no? Julio, ¿cuándo de forma prácticamente intuitiva, ¿no? Y permíteme la expresión, con la intuición periodística, el olfato, dices tú, tengo que llegar un poco más allá a ver qué es lo que puedo encontrar? ¿Cuáles fueron las primeras pesquisas que al final empieza a vertebrar todo el proceso de investigación? Sí, lo he contado varias veces, lo cuento acá contigo con gusto. Fue gracias a la publicación de un archivo histórico de deportados de Francia a Alemania y a Polonia. Se presentan esos archivos, que son los archivos de Vadar Lorsen, que es una colección de nombres, orígenes, la edad y en algunos casos la ocupación de las personas que fueron detenidas y deportadas desde Francia a estos dos países, a Alemania y a Polonia. Entonces, la publicación de esos archivos, de esos nombres, se comienza a dar a partir de 2013. Se hace una presentación oficial, digamos, a los medios de comunicación.
Se da a conocer que es un archivo vivo. El archivo vivo, para quienes nos escuchan, es que se sigue alimentando. Es un archivo que constantemente está en alimentación, siempre y cuando haya documentos que lo comprueben, por lo menos una declaración personal. Y la intención primaria, Alejandro, es que las familias sepan dónde estuvieron o a dónde fueron dirigidos sus familiares. Claro. Que básicamente siempre es eso como se arranca. Bueno, tras la publicación de esta primera colección, digamos, de esta primera entrega, ahí aparecen personas que se declaran ellos mismos mexicanos. No hay una comprobación, no hay tampoco una autoridad que se ponga a investigar si realmente las personas eran de donde decían ser. Y yo con el paso del tiempo pues me fui dando cuenta de que efectivamente pues la gente simplemente le tomaban la declaración, de dónde venías, quién eras, tu nombre, eso era lo que se registraba y eso es lo que se tomó como, digamos, como oficial, que no necesariamente como verdad. Alguien me dijo en una ocasión una frase, en un tiempo de radio no diferente a este, algo que me marcó mucho en su momento, ¿no? Cuando los criminales en aquel momento miraban a las personas, no miraban a las personas y me hicieron la corrección, cosificaban, es decir, miraban a los elementos como cosa, es decir, como cosa a eliminar, como proyecto a transportar, como proyecto a eliminar. La esencia de la espiritualidad humana, la empatía, lo que tú y yo no conocemos como empatía, en aquel momento desaparecía. Precisamente Jesús Fernández, el escritor de un libro que tengo y he dejado y no de forma casual sobre la mesa, me decía: Alejandro, muchas veces los campos de concentración para transportar a 1.000, 2.000 personas solamente necesitaban a 3 o 4 soldados. Y le pregunté, bueno, ¿y para 2.000 personas 3 o 4 soldados? Decía, era muy fácil. El miedo era tan poderoso, la muerte estaba tan presente, que tenían tanto temor a perder en cualquier momento la vida, que nadie, absolutamente nadie, movía un solo dedo. Solo se necesitaban 4. Por mucho que queramos, digamos, dimensionar en el plano humano lo que allí ocurrió, lo que aquello significó para aquellas personas, nunca podremos tener ninguna perspectiva. Julio, en la relación de José Luis Salazar y Juan Rodrigo, hay una palabra que yo me he subrayado por 2 veces, en el que tú haces especial hincapié, y creo que tiene mucho significado en la historia que tú cuentas. La palabra es supervivencia. Hablabas de un concepto que el ser humano lo tenemos presente toda nuestra vida, porque ese es el fin, que es la muerte. Y la muerte está relacionada con el miedo. Dice Joseph Conrad que el último sentimiento que el ser humano tiene regularmente, que no todos, porque hay quien tiene la fortuna de morir sin experimentar miedo, es ese, el miedo. Entonces, curiosamente, lo que yo he encontrado con al investigar este periplo es que efectivamente se jugó con la idea de la muerte, con el miedo, ¿no? Con el miedo a esa muerte, que no sabían a qué. Es decir, yo estoy seguro que José Luis Salazar, como tantas otras personas que salieron de Compiègne, por ejemplo, de este campo donde era un campo de traslado, ellos no sabían a dónde iban. Y ojo, acá había un interés, más allá de una maldad, que eso está intrínseco, por supuesto, había un interés de parte del nazismo por llevar a estas personas a una instalación como Buchenwald para trabajar. O sea, es decir, tú no ibas a trasladar a tal cantidad de personas, ¿sí? Cientos de personas, no las ibas a trasladar pues para matarlas. Cuando las podías matar en Francia, ¿para qué trasladar seres humanos, cuerpos, ¿no? Que te iban a resultar un problema? En el caso del campo de concentración de Buchenwald, a diferencia de otras instalaciones nazis, el interés de llevar personas aquí era para trabajar, porque había una fábrica de armas, desde la fundición de los materiales hasta la fabricación completa de fusiles, pistolas, etcétera, ¿no? Básicamente fueron esos dos, fusiles semiautomáticos y pistolas de mano. Así. Entonces, era un interés de trasladar el capital humano para trabajar en estas instalaciones.
Entonces sí había un interés, no solamente porque queda la imagen como de la maldad, de llevar, de trasladar personas a ser asesinadas. Me parece que eso pertenece a otro momento y también pertenece a otras instalaciones y a otro conjunto de personas. Lo que le sucede a José Luis Salazar es el traslado de personas jóvenes, preparadas, fuertes, capaces para ir con un fin a estos lugares. Una mano de obra también gratuita, evidentemente. Julio, ¿qué edad podemos tener como punto de referencia tanto José Luis como Juan Rodrigo en aquel momento? Bueno, José Luis Salazar nace en 1918, ¿no? Entonces estamos hablando que él rondaba los 22, 23 años. Un muchacho muy joven en aquel momento. Sí, jóvenes, sí, eran jóvenes y sabían lo que hacían. Es decir, eran personas, él le interesaba la mecánica, le interesaba, como muchas personas que nacen a principios del siglo XX, les interesa la mecánica en ese momento, ¿no? Es parte, digamos, que la tecnología avanzada, no estamos hablando como hoy podríamos decir la electricidad, ¿no? Es la era. En ese momento era la mecánica y él está interesado en estos temas. Documentándome precisamente para esta entrevista, tomando unos puntos de referencia precisamente en aquel campo de concentración, al igual que en otros muchos, también se experimentaría, ¿no? Por ejemplo, con la medicina, haciendo experimentos con virus y demás. Bueno, que no me interesa tampoco entrar excesivamente en el detalle, pero bueno, que se hicieron auténticas carnicerías, ¿no? En aquel momento. Quizá el factor juventud, quizá el factor destreza, quizá el factor unión, fue lo que el hilo de vida que lo mantuvo vivo durante su estancia en el campo de concentración. ¿Cuándo termina el momento en el que, porque te he visto en alguna otra entrevista cotejar una serie de documentación ya desaparecida, según haces tú la referencia, en la que se encuentra no solamente la carta de ingreso en el centro, o sea, en el campo de concentración, sino también su liberación, ¿no? Incluso, además, hay un momento en el que parece que el destino hace un trueque y lo dan por muerto en el incendio de un granero, ¿no? ¿Cuántas veces se te ha escapado el personaje de las manos, ¿no, Julio? Pues el asunto es que José Luis Salazar dejó mucho rastro. Es un hombre que deja mucho rastro desde prácticamente, ahora lo veo, desde su nacimiento. Ayer en la presentación lo mostraba yo, el censo de aquí, de Archidona, de 1920, que hay rastro de él, hay una fotografía, ayer la mostraba que me la proporcionó su hijo Florian, de muy jovencito él, una fotografía parece de estudio, ¿no? Está sentado en una silla, muy guapo él, sentado trajeado, con una flor en el fistol, incluso algo de fiesta, parece que es una fotografía. No sé si en alguna fiesta religiosa la habrán tomado, en un cumpleaños, pero se ve el adolescente joven, gallardo, en esta silla, muy bonita la imagen, y yo tengo la impresión de que esa fotografía la toman aquí en Archidona en algún momento previo a la guerra civil. Entonces va dejando rastro también cuando llega a Alicante, ya cuando escapa, porque él escapa por Alicante. Deja rastro por ahí también. Huyendo evidentemente de la guerra civil española. Sí, ¿no? Al momento de ser vencidos, que salen en este último barco hacia Orán. Y también hay registro, estando ya en Orán, cuando él comienza a solicitar al gobierno de México, porque para la gente que no nos pudo acompañar ayer, él se dice mexicano, Alejandro, desde el momento en el que él aborda este barco ya con destino al norte de África, porque su intención era viajar a México. Pero él no sabía, aparentemente él no sabía cómo ir a México, cuál era el canal para llegar a ser un refugiado. Imagino yo, porque esto es una teoría mía, que él había escuchado que sí, que estaban dando ya refugio, México estaba ya dando refugio a través de su cancillería en Francia, pero no habrá alcanzado a saber cómo era este procedimiento. Entonces, desde Orán escribe a la representación, a la Embajada de México en Francia, diciendo que él es mexicano y que él quiere ser repatriado. La Embajada de México le responde diciendo, bueno, muéstranos, necesitamos que compruebes que tú eres mexicano para que te podamos auxiliar. No lo puede hacer, pasa el tiempo y él
regresa, es enviado a Francia, también con esta idea de ir al Consulado de México, pero en el Consulado de México, cuando él regresa, prácticamente ha desaparecido toda la ayuda. Entonces ahí es cuando él se suma a las brigadas internacionales, porque su oficio ya en ese momento era ser guerrillero, era ser combatiente. Entonces, como muchos otros muchachos, pues se suman a esta legión y comienza, pues sí, pagados porque el gobierno de Francia les pagaba, y esa comienza a ser su vida. Y así sigue el traslado de él hasta el momento en que es detenido en el sur cerca de Perpiñán, porque él es detenido cerca de Perpiñán, por tropas nazis, y trasladado a París, a esta instalación que les decía yo que es de Compiègne, y él se mantiene diciendo que es mexicano. O sea, son años que él mantiene diciendo que es mexicano, Alejandro. De hecho, precisamente ese detalle viene hilvanado, que lo refleja muy bien tu libro. En la portada hay un pequeño triangulito inverso que con el número de preso 40.113 y debajo una inscripción, una M, mexicano, ¿no? La forma en la que ellos querían de alguna manera identificar al prisionero. Todos tenemos la imagen tan cierta como cinematográfica de la famosa estrella de David en el pecho a los judíos cuando no solamente habían ingresado en el gueto o bien en los campos de concentración. El hijo de José Luis Salazar en Francia, la documentación francesa, la buena documentación, como tú bien dices, también te ayudó a vertebrar y seguir indagando. ¿Cómo fue ese momento, Julio? Francia es muy ordenado en sus archivos históricos. Yo quedé sorprendido. Yo, como corresponsal, como periodista, había trabajado ya algunos temas con los archivos nacionales de Francia, pero no pensé que fueran tan meticulosos. Son extremadamente meticulosos. Tienen todo perfectamente ordenado, y me llegaron archivos de deportaciones, me llegaron archivos policiales, me llegaron archivos de migración, del Departamento de Migración francés, del Ministerio de Migración. Entonces, cuando yo hago la solicitud de información, hago una solicitud con los nombres que él había dado, los nombres afrancesados que él se pone, Joseph Salazar Martín. Yo hago una combinación, hago Joseph Salazar Martín, hago José Luis Salazar Martín, hago José Lois, porque también se puso Loy, L-O-Y, entonces hago José Luis Loy Salazar Martín. De hecho, perdona que te interrumpa, veo en una de las transparencias que tú compartes, donde también le dicen Joseph Salazar en una de las placas de cristal que comparten en una diapositiva. Entonces había que buscar, porque los archivos nacionales de Francia te piden como la referencia más próxima que puedes tener a los nombres, y se hace la solicitud de información, y ellos hacen esta búsqueda por todos sus sistemas, y resulta lo que te decía, que no era ningún desconocido. Hay perfiles que yo he trabajado que realmente aparecen en 1 o 2 documentos, por ahí en alguna memoria, pero la de José Luis estaba por todos lados. Te decían, archivos policiales, incluso ya terminada la guerra, por ahí de los años 50, aparece su nombre en algún problema que tuvo. Parece que una pelea callejera, y entonces queda su nombre ahí en un registro policial en París. Bueno, de tener esa actividad, ¿no? ¿Cuántos momentos eureka, hablando en grueso perfil, ¿no?, periodístico, de esos momentos que tú hayas dicho, madre de Dios, ¿qué tengo delante, no? Muchos. Creo que no había yo... Qué pregunta tan directa, no me la habían hecho de esa forma. Aquí sí es una pregunta de colega a colega, para quien nos escucha, porque sabrán ustedes que es una de las sensaciones más maravillosas que tenemos los periodistas en el momento en que encontramos información que da un giro a las historias, y yo se lo he contado a mi hijo, le cuento esta sensación. Y es una sensación que hasta que uno la experimenta, realmente siente que este es el oficio correcto, que ha encontrado el oficio correcto. Bueno, varias, debo decir que son varias esas sensaciones. Una de ellas, por supuesto, que fue el encuentro con Florian, después de 3-4 meses de estar buscándolo. Ayer también lo compartía, lo vuelvo a compartir con tu audiencia, Alex. Por 3-4 meses yo había encontrado en estos archivos una audiencia verbal con los nombres de los hijos de José Luis,
Y indagando en sus nombres, estaba yo viendo las fechas y todos habían nacido alrededor de los años 50, ¿no? Más o menos, todos dentro de mediados del siglo XX. Entonces dije, estas personas deben de seguir vivos, deben de tener la edad de mis padres posiblemente. Entonces, yo vi que en Francia todavía existen las páginas blancas, esto donde uno busca los nombres de las personas y está su teléfono. Entonces, tomé uno de los nombres de ellos, el primero que tomé, que fue el de Florian, que era el que aparte estaba más claro porque estaba escrito a mano. Entonces, en esta caligrafía, me imagino que la caligrafía de José Luis, se entendía el nombre de Florian. Yo dije, bueno, voy a buscar en estas páginas blancas, en los archivos, el nombre de Florian. Lo encuentro y estaba un número de teléfono de Marsella. Marco, me contesta una secretaria el teléfono. Le digo quién soy y que estoy buscando directamente, estoy buscando a Florian Salazar Martín. Y me dice, permítame, sin ninguna otra pregunta. Me ponen al teléfono con él, me responde, me dice Florian Salazar. Le digo, soy Julio Godínez, estoy buscando a Florian Salazar, hijo de José Luis Salazar Martín. ¿Era tu padre? Y me dice, sí, era mi padre. ¿Quién es usted? Y a partir de ahí se despliega toda otra puerta, se abre otra puerta. Una nueva línea de investigación por completo, claro. Porque tú sabes que está como investigadores nosotros tenemos la parte bibliográfica, de archivo, documental, pero viene una parte que es toda la parte familiar, claro, la humana, claro. Correcto, que para nosotros como investigadores, sobre todo como periodistas, a veces vale más, ¿no? que la documental. Y como novelista, mucho más. Claro. ¿Sí? Porque ahí es donde se abre realmente la puerta a la función que tiene la novela, Alex. Y para la gente que nos escucha, la novela tiene esto. La intención de la novela es explorar las sensaciones humanas. Esa es la idea. Los documentos los dejamos para los historiadores. Claro. Por eso siempre estamos los periodistas ahí navegando entre ser historiadores, ¿sabes? Claro. Y la novela, en cierta manera, te permite crear esa escenografía donde se colocan a los personajes y a partir de ahí se empieza a añadir toda la documentación, pero una documentación que no viene indexada como propiamente en un índice, documento tal, porque entonces sería muy difícil el que el lector pudiera hilvanar, entender cómo es el proceso, ¿no? En el que se va haciendo ese pespunte y sobre todo sin perder ese punto de fuga que es lo que al final creo que le da todo sentido a toda la historia, que es el perfil tanto del propio escritor como del propio personaje a los que se dirige. Porque creas tú que no, por lo menos así lo considero yo, hay una especie de impronta en el que de alguna manera a través del proceso de investigación dejamos, aunque queramos ser muy asépticos, dejamos cierta parte de nuestra identidad como la huella de un cristal que se posa en la mano la huella de una mano que se posa en el cristal. José Luis Salazar, ¿dónde está enterrado? ¿Cuál fue el destino de este señor? Bueno, antes quería hacer un comentario, antes de responderte quería hacerte un comentario que para mí era importante. Yo tengo una idea de la novela ahora con el paso de ejercitar el oficio novelista. Tengo una idea de que, sobre todo una idea muy cercana, casada, porque se la compré. Estoy casado con la idea de Milan Kundera, de la idea de la novela como una exploración humana, más allá de una exploración de datos, una colección de fechas, de exactitudes, de precisiones, que eso hay que dejárselo a quienes lo hacen y lo hacen bien, que son los historiadores y que es su función. Lo mío no es la pretensión de novelar la historia, ¿no? Porque no has querido dar un ensayo, en definitiva. No. Y es una pretensión que ahora tengo 2 novelas publicadas y es una pretensión que estoy buscando a cada página, a cada párrafo que escribo. Es algo que pretendo, siguiendo la línea de Kundera, de explorar las sensaciones humanas. Entonces, esta historia, como decíamos ayer, pudo haber sucedido en la Primera Guerra Mundial, pudo haber sucedido en la Guerra Cristera, pudo haber sucedido en la Independencia de México o en la Revolución, pero a fin de cuentas es la historia justo. Por eso es lo emotivo de venir aquí a Archidona, de conocer a su familia, de estar cerca, porque de su familia, que aparte físicamente se parecen a él. Ayer platicábamos de Juan Carlos, que nos acompaña aquí en el estudio, que físicamente incluso tiene
tienen un parecido y me encanta esto de estar frente a él ayer, estar hablando y precisamente verlo. Era una de esas preguntas que marcan, ¿no? Ese photofinish, ¿no? Porque hablamos de más de una década desde el comienzo de aquel primer legajo que cae en tus manos. Y te iba a hacer una pregunta de corte personal, ¿no? ¿Qué significa para ti, después de tanto trabajo, después de tanta dedicación, que Archidona te reciba como te ha recibido, que el Salón Carmen Linares ha sido tu auditorio, evidentemente, para que todos los vecinos acudamos, ¿no? Con el ojipláticos, con el interés, ¿no? De querer conocer más de tu obra, ¿no? Yo creo que faltaba esa puntilla aquí en Archidona, ese sentir aquí en Archidona, Julio. Sí faltaba. Mira, yo trato de no casarme con las historias. Las historias me meto y de lleno en el momento en el que las estoy investigando. Hay un punto hay un punto en el que hay que decir. Yo les comentaba ayer, vinieron algunos colegas y yo les decía, a veces cuando estás con una obra así, te sientes abrumado de tanta información y no sabes. En el periodismo tenemos un principio básico que es cuando ya se repite la información, en ese momento ya tienes suficiente. Ese es como digamos que la alerta. Cuando te dicen, esto ya lo escuché, ya me lo dijo alguien más, listo, es suficiente la información que tienes para ponerte a escribir y para publicar. En el caso de este tipo de historias, tú puedes seguir indagando y te puedes perder. Entonces, en el caso de la novela, si se puede decir la novela histórica, que es este concepto a mí no me gusta tanto porque, insisto, la historia es solamente un contexto. La novela es esa exploración humana. Pero en el caso de estos proyectos, es un momento en el que dices, hasta aquí, y ahora sí voy a sentarme a explorar lo que pudo haber sentido José Luis, Juan Rodrigo y demás personajes. Sin embargo, aquí sí hay yo ayer les leía una parte de la novela que es de las últimas páginas de la novela donde él confiesa de dónde es. Hay una confesión, un auto de fe, si tú quieres, una expiación de su historia. Es una cuestión de dos páginas, ¿eh? Y es esa liberación que tiene el personaje. Pero yo no sabía en ese momento, cuando lo estaba escribiendo en México o en Bélgica, no sé dónde lo escribí esa parte, yo no sabía que lo iba a venir a hacer con Juan Carlos, porque le dice... José Luis le dice a Feliciano, a otro personaje, si no sobrevivo, por favor, cuenta esta historia a mi familia, ¿no? Y esa familia es Juan Carlos. Ayer leí esta parte a Juan Carlos, que es quien queda, y a su hijo, que aparte es quien va a cargar esta historia para ellos mismos. Entonces fue sumamente conmovedor poder recuperar esta parte escrita no sé dónde, y que tampoco fue escrita con esa intención de venir y decirlo, pero que es donde para mí es la culminación de este viaje y la idea primaria de este viaje, que era venir y compartir esto no solamente con los vecinos de Archidona, sino más importante con la familia. Tengo que admitirles que nunca me acostumbraré de este vértigo que produce estos encuentros de radio, cuando las historias se vertebran así, cuando nos atrincheramos al lado de los micrófonos para hacer grande las letras, hacer grande el trabajo, la investigación y sobre todo la proyección de una historia profundamente humana, que en definitiva es lo que hoy nos junta aquí. Julio, tengo que decirte que, no sé, escuchando tus palabras, veo la grandeza de la estirpe del periodismo mexicano. He tenido la suerte, desde esta misma trinchera, haber hecho años de radio donde nombres como Jesús Salcedo Perea, uno de los grandes periodistas mexicanos, conectaba conmigo. Manteníamos una distancia, es lo que yo le decía, Jesús, tenemos la distancia invisible. Tú en un continente, yo en otro, y sin embargo nos sentimos auténticamente hermanos, contando historias, por ejemplo, como la de aquel famoso avión del Cuatro Vientos que salía desde la Tablada en Sevilla y que al final la historia lo había desdibujado. Él contaba otra historia que nos llevará a otro momento. Al final, esto es el encuentro con la familia, es la entrega emocional, es la entrega del mensaje, de la carta, y todo se rubrica aquí. Ahora un pensamiento para terminar.
Vivimos en un mundo amenazado, hoy 2025, de nuevo, otra vez, por la trompeta de la guerra. La vemos dibujada en Ucrania, lo vemos en Gaza, vemos la sombra siniestra de una Rusia que hoy de alguna forma amenaza a Europa y nos ponen una especie de fecha de caducidad. ¿Qué le está ocurriendo al mundo, querido amigo Julio? A veces pienso, escuchaba yo hace un par de semanas, como ustedes saben, al jefe de la OTAN decir que allá en Bruselas que los europeos deben de estar preparados para una guerra. Me estremeció sobremanera esa declaración. Y cuando hablaba y decía estar preparados para una guerra, hablaba de bélicamente, ni siquiera ideológicamente o cultural. Hablaba de con ese espíritu y esa intención bélica de estar preparados con armamento porque están sobrevolando, según ellos, están sobrevolando aparatos autónomos, ¿no? que pueden hacer imágenes y pueden crear incertidumbre en ciertos territorios europeos. Entonces, él justificaba estas presencias con, bueno, ponerle nombre, que Putin amenaza a Europa y hay una posibilidad que en los próximos 5 años Europa esté atacada por Rusia. Y entonces yo me pongo a pensar de qué ha servido entonces, porque no han pasado 100 años de estos eventos. 80 años estamos hablando de un horror como la Segunda Guerra Mundial. Y él hablaba que posiblemente se tenga que estar preparado y se tenga que volver a actuar como actuaron nuestros abuelos, decían, ¿no? Y eso es el horror. Para mí ahí es donde comienza el horror. Cuando alguien sugiere estar preparado bélicamente, en lugar de decir estamos preparados para que se cree una comisión para ir a conversar, para ir a dialogar, para ir a entrar en razón contra el que supongo yo es mi enemigo. Uh-huh. Querido Julio, recordemos aquellas palabras que decía Gandhi, ¿no? Un puño cerrado no sabe dar la mano. Uh-huh. Si nosotros cerramos, ¿no? Yo lo único que podemos hacer un acto contemplativo, evidentemente. Hemos hablado de una historia profundamente humana en un momento oscuro de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, bajo el estigma del Holocausto nazi, todo lo que ello representó. Mi amigo Carlos Canales dice que la historia no ocurre para ser escrita ni para ser entendida, ocurre, de cierta manera lleva razón, pero si no aprendemos de ella, si la historia no nos ayuda a intentar evitar una vez más el horror de lo que supone una equivocación de soberana factura, bueno, pues estaremos abocados a sucumbir de nuevo a la guerra. Y en la guerra, ya saben, ¿no? La verdad es la primera víctima de toda la guerra. Estilo. Querido Julio, ¿dónde, para todas las personas que nos estén oyendo, ¿no? ¿Dónde podemos comprar tu libro? ¿Y qué te gustaría, ¿no? Cuando cerremos la tapa al último capítulo, tú como escritor, ¿qué te gustaría que quedase en el reducto de todos tus lectores? Pues mira, a mí, Alex, a mí me interesan mucho las historias de personas de a pie. Yo nací y crecí en un barrio de la Ciudad de México, soy una persona de a pie, soy un reportero que me gusta contar las historias de la gente. He contado historias de gente poderosa, sí, pero me interesa la historia de personas comunes y corrientes, como me creo yo. Y creo que estas historias, ¿por qué? Porque creo que esas historias ilustran más, ¿no? Nos dicen más de lo que estos conflictos y de lo que el ser humano, aún con poder, somos, así. Entonces, a mí me gustaría que sirviera este documento y los libros que yo hago para hacer una reflexión, justo en particular este libro para hacer una reflexión de lo que somos capaces de hacer positivamente como seres humanos para sobrevivir, pero no solamente para sobrevivir en manera individual, sino de manera colectiva. ¿Sí? Cómo podemos apoyarnos unos a otros, cómo la fuerza de la organización, cómo la fuerza de estar unidos por nuestras necesidades, cómo puede hacer para que seamos y podamos ser mejores seres humanos.
Y la otra respuesta respecto a dónde encontrar el libro, bueno, pues está a la venta en Amazon. Vamos a también traer una cantidad de libros acá a Archidona. Los vamos a dejar acá para que se vendan, porque afortunadamente ayer se vendieron todos, pero lo celebro muchísimo, Paco, ¿no? sí, la verdad es que muy linda respuesta de los lectores y las lectoras. Pero Paco nos dirá qué librería podemos tenerlo y encontrarlo, y si no, pues ya saben, por los canales de venta de internet, ahí lo pueden encontrar. Tiempo de conclusión, Paco, no sé si quieres añadir algo a lo que hemos estado platicando, en este caso me va a permitir. Pues sí, agradezco que tenga la oportunidad de comentar. En primer lugar, indudablemente, la experiencia, el aprendizaje de estos 2 días con Julio aquí en Archidona, paseando por Los Hornillos, que era donde nació José Luis Salazar, a mí me ha encantado, ha sido muy, muy emocionante, ¿no? Pero emocionante, y desde el primer momento que llegué a ver el primer ejemplar de la novela de Julio, que él lo tiene Juan Carlos Salazar, el sobrino de José Luis, que se lo regala una prima suya, ya con dedicatoria del autor. En el momento que Juan Carlos y yo hablamos de la novela, nos dijimos, hay que contactar con este hombre tiene que venir a Archidona, ¿no? Bueno, pues entonces a través de las redes sociales nos hicimos amiguitos, pero a la tercera frase ya no estábamos haciendo una videollamada, ¿no? Pues entonces no te puedes imaginar la emoción que yo sentí, Archidona en México, México en Archidona, para contactar y hablar con Julio. Anoche le puse la mano en el pecho cuando terminamos, porque yo en el primer momento capté que su corazón, en esa videollamada, en esas conversaciones, su corazón estaba diciéndole, tienes que ir a Archidona, aunque ella lo tenía claro, ¿no? Pero ya fue su corazón el que le dio, creo yo, permíteme, ese empujón emocional para venir a Archidona y experimentarlo. Por lo tanto, para mí, una alegría tremenda. Alegría también de estar en medio de los dos, quiere decir, él le ha transmitido, como bien se ha quedado aquí reflejado, le ha transmitido el mensaje de su tío, esa conversación de su tío, de que se le transmite a mi familia, todo lo que ha ocurrido, todo lo que he vivido, y aquí en este caso ha sido Julio quien se lo ha transmitido a Juan Carlos, ¿no? Por lo tanto, un gran acontecimiento desde esa perspectiva. Y hay 2 cosas más, quiere decir, me encanta estos 2 días con todo lo que hemos podido aprender de Julio, pero hay un tema que ayer se planteaba en la biblioteca por la mañana, y quiero agradecérselo, aprovecho la ocasión también para agradecérselo aquí a Julio. Julio nos mostró anoche una carpeta con gran cantidad de documentos que consigue en sus trabajos de investigación y demás. Y esa carpeta pues la depositó en México, en un archivo. En el archivo judío. Exactamente, en México. Pero le dijo a Sole que vendría una copia de esa carpeta para el archivo histórico de Archidona. Bueno, ahí suena mucho trabajo raya, ¿no? No sé por qué ya suena esta palabra entonces, en mi cabeza. Lo cual quiere decir que es un gesto muy bonito por parte de Julio, el que esa documentación esté también en Archidona. Y yo anoche lo comentaba. Nosotros, tú sabes que desde Raya y desde la recuperación de los trabajos de memoria histórica que venimos haciendo ya desde hace tiempo, son páginas que siempre son incompletas, hay que ir rellenando, hay que ir descubriendo, ¿no? Pues el descubrimiento de esta novela para nosotros abre una página en la historia de Archidona. Quiere decir, teníamos referencia de que hay otros archidoneses que murieron en los campos de exterminio. Hay otro que incluso fue también liberado de otro campo de exterminio, pero no lo hemos podido localizar. Y el que Julio no haya abierto otra página en la historia de Archidona, para nosotros es fundamental y muy importante, ¿no? Por lo tanto, reiterar ese agradecimiento. Agradecer la historia nuestra. La identidad, en definitiva, de lo que somos. El viejo Carl Sagan ya lo decía, ¿no? Sobre aquel famoso punto azul, ¿no? Todo héroe, todo villano, todo conquistador, todo rey, todo han formado parte en ese simple punto azul en un pequeño lugar de la galaxia. Hoy hemos venido a contar en este pequeño historia una gran historia de la mano de este gran periodista que hoy hemos tenido el lujo, en grandes palabras,
de contar con su presencia. Julio Godínez, gracias de verdad, querido amigo, por haberlo compartido con tanta generosidad con nosotros. Hay una factura de gratitud, como ha dicho Paco, en aportar y firmar, aumentar un poquito la comprensión de dónde venimos, qué es lo que la identidad de cada uno de los archidoneses, de las archidonesas, y por supuesto en el ende de la propia historia de nuestro mundo. Mucha suerte y volveremos a encontrarnos completamente seguros por estos lugares. Un fuerte abrazo, Julio. Gracias, Alejandro. Gracias a toda la gente que nos escucha.